En un país marcado por la agonía económica y la incertidumbre, Argentina se encuentra en una situación crítica. Su moneda, el peso, se hunde sin tregua, mientras los precios se disparan y la inflación supera el 113%. La población, afectada por la pobreza y el desempleo, lucha por sobrevivir en medio de una economía en constante declive. En este contexto desolador, surge una controvertida propuesta de cambio y futuro, encabezada por un candidato presidencial, que aboga por la dolarización como solución a la crisis económica. Mientras algunos aplauden esta idea como una esperanza, otros temen los riesgos a largo plazo que conlleva dolarizar. Por lo que la población argentina enfrenta un futuro totalmente incierto. Nos complace darte la bienvenida a otro video de Minuto Financiero. Te invitamos a que te suscribas si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de información financiera de valor. ¿Estás preparado? Comencemos. La situación económica actual en Argentina agoniza, ya que el peso, su moneda nacional, se hunde sin freno, pese a los esfuerzos del gobierno por mantenerlo a flote. En estos momentos, vale la mitad que a principios de año. Los precios, en cambio, vuelan. La inflación interanual supera el 113%. El mercado prevé que se acerque al 150% en diciembre, cuando asumirá el cargo, el presidente elegido en las urnas el próximo 22 de octubre. La vida del argentino es cada vez más incierta, un país en donde en los supermercados, centros comerciales, bares y teatros, todos viven la decepción, en donde todos sufren las duras consecuencias de la inflación. 1 de cada 4 habitantes vive en la pobreza, y la deuda es del 85% del Producto Interno Bruto. Los argentinos afirman que la crisis galopante obliga a los profesionales como abogados, médicos, profesores y otros a vivir el día a día, sin posibilidades de un cambio a la vista. Esta realidad es triste para ellos, más aún cuando van a hacer sus compras. Su rutina diaria es recorrer supermercados, buscando dónde están las mejores ofertas, dónde encontrar carne más barata, dónde encontrar las verduras más baratas, y así se van moviendo para poder llevar algo a la casa. En Argentina no se pueden hacer compras grandes, las compras del supermercado se hacen cada semana o cada 2 a 3 días, porque todo sube repentinamente. Tanto es la incertidumbre, que las personas van hoy al mercado a comprar artículos de primera necesidad, y cuando regresan al día siguiente, ya los artículos subieron de precio. Es decir, que si ibas por 15 artículos, ahora tendrás que llevar menos, porque subió de precio. Lo que se traduce en menos productos para tu hogar. Esa lista de productos básicos, o de productos de primera necesidad, incluye huevos, carne, leche, pan y verduras. Ya los padres no les pueden servir una mesa completa a sus hijos. Si compran leche, no les alcanza para las verduras, o no pueden llevar la carne. Su alimentación es para sobrevivir. El dinero no les alcanza para servicios y productos, que hace algún tiempo eran considerados básicos, y ahora se han vuelto un lujo. Por otra parte, muchas personas que vivían independientes pagando renta, han tenido que regresar con sus padres, porque no pueden seguir pagando la renta. Esto debido a que, no podían mantenerse con su sueldo, pero la situación de sus padres es aún más crítica, porque a ellos la jubilación tampoco les alcanza. Este es otro grupo que está muy golpeado por la crisis económica. Los jubilados tienen que definir qué comida del día poner en su mesa, porque sus cheques de jubilación no les alcanzan para su alimentación. Una costumbre muy de argentinos es preparar sus asados todos los domingos, y debido a la inflación, ahora solo lo pueden hacer una vez al mes, a pesar de vivir juntos. En otras palabras, para el argentino comprar carne ya es un lujo, y sienten que el gobierno les está quitando la posibilidad de consumirla con cada día que pasa. Anteriormente, se vivía con crisis económica, pero el salario les alcanzaba. Hoy en día las personas, a pesar de tener un salario, siguen siendo pobres. Viven en la zozobra, pensando, ¿qué valor tendrá el peso al día siguiente? Las familias no pueden hacer plan de ahorros, no pueden hacer proyecciones de vacaciones con sus hijos, porque la inflación las tiene atadas de pies y manos. Por otro lado, en los últimos años, se ha elevado el empleo informal como una solución para ganarse un par de pesos y poder subsistir. Esta situación ha ocasionado que los argentinos duden del buen liderazgo del gobierno actual y de la buena gestión del Banco Central. Según los datos aportados que dio a conocer a finales de marzo el Instituto Nacional de Estadística y Censos, millones de argentinos ni siquiera están pudiendo cubrir sus necesidades básicas. 4 de cada 10 argentinos son pobres. Y la situación es aún más dramática entre los niños. Más de la mitad de los menores de 14 años, el 54,2%, vive por debajo de la línea de pobreza.
lo que equivale a casi 6 millones de chicos. Otro sector golpeado duramente son los pequeños empresarios y comerciantes. Estos han tenido que cerrar sus negocios porque no pudieron ganarle la batalla a la inflación. Otros se encuentran resistiendo al gran embate económico que estremece al país. Esto sucede porque la situación en Argentina hace que el precio cambie todos los días. Un día puede estar más caro, al día siguiente es mucho más caro, pero al otro día es mucho, pero mucho más caro que el anterior. Estos empresarios se sienten desesperados porque cada día hay menos clientes, menos consumo y los impuestos suben cada vez más. Es por ello que los argentinos desean poder contar con una moneda que sea estable y no vivir a merced del desgastado valor del peso. Y para ello cuentan con el dólar estadounidense, pero la política de su país bloquea la cantidad de dólares que pueden obtener, aunque, de forma informal pueden adquirirlo y hacer sus transacciones. Los argentinos ven la dolarización como una forma de estabilizar la economía y de frenar la inflación, ya que el dólar estadounidense tiende a ser más estable que la moneda local, el peso argentino. Miran hacia un nuevo cambio, ya que el actual gobierno y los anteriores les han dado la espalda. Existen ciertos grupos que se oponen a la dolarización, argumentando que podría ser una solución a corto plazo, pero que tiene riesgos a largo plazo, como la pérdida de control sobre la política monetaria y la dependencia de la economía de las fluctuaciones del dólar estadounidense, así como la pérdida de la soberanía de su moneda, el peso. Para un mejor panorama, aquí un breve detalle de 3 países de la región que adoptaron la dolarización. En el caso de Panamá, a pesar de haber adoptado el dólar como moneda oficial, ellos cuentan con su propia moneda, el balboa. El balboa es una de las monedas de curso legal de Panamá, junto con el dólar estadounidense. Es decir, que un balboa es igual a un dólar. No se trata de una moneda plenamente independiente, sino una versión local del dólar estadounidense. El propio gobierno emite sus propias monedas, aunque no son de curso legal en los Estados Unidos. En su momento, cuando entró en circulación el balboa, los ciudadanos expresaron su negativa, denunciando un uso forzoso de la moneda, en detrimento del dólar estadounidense. En todas las entidades financieras del país, puedes hacer depósitos y retiros en los bancos locales con ambas monedas. En el caso de los billetes de mayor denominación al dólar, solo se manejan los billetes estadounidenses. En este sentido, no difieren al momento de su conversión por su valor, ya que es igual 1 a 1. Esta misma regulación es la que utilizan todos los comercios. Las personas se sienten más identificadas con el uso del dólar, y a la vez satisfechos con el sistema de dolarización adoptado. Ahora, el caso de El Salvador. Su moneda oficial es el colón salvadoreño, pero desde el 2001, adoptaron el uso del dólar como moneda de curso legal. El colón fue sustituido progresivamente, debido a la gran aceptación del dólar. Finalmente, el colón terminó quedando en desuso. Es decir, que hoy en día, es legal pagar en los comercios con colones, pero nadie los utiliza. Es posible que una de las razones que llevó a su desaparición, es que su tasa de cambio al lado del dólar, era inferior. Es decir, que un dólar, equivale a 8.75 colones salvadoreños. Razón que motivó a la población salvadoreña, a utilizar el dólar en todas sus transacciones, y hoy día, se sienten confiados por ser una moneda estable, y muy aceptada por la propia población, y por los turistas. Si observamos el caso de Ecuador, su moneda de curso legal fue el sucre, pero fue reemplazada en el año 2000 por el dólar estadounidense. En su momento, registraba una tasa de cambio de 25 sucres por dólar. Este país adoptó la dolarización, porque en ese entonces, se encontraba en una de las crisis financieras, con una hiperinflación tan grande, que no existía precedentes en su historia, lo cual llevó a la desaparición de la moneda local, el sucre. Hoy en día, la población se encuentra tranquila y confiada por la moneda de uso oficial, el dólar, porque ya no viven en la desidia en la que se encontraban antes. Su economía no es la mejor, pero los ciudadanos no viven en la angustia de cuál será el valor de su moneda en las siguientes semanas. Es fácil realizar transacciones en todas las entidades financieras y en todos los comercios, tanto para los propios ciudadanos como para los turistas. Ahora bien, si verificamos la economía de estos 3 países dolarizados, sus economías no serán envidiables, o no están exentas de sufrir la inflación, pero lo que sí hay que reconocer es que la moneda de curso legal es estable, no viven con la gran preocupación y agonía de que se devalúe con cada día que pasa. En cambio, podemos pensar que para obtener los billetes, hay que endeudar al país. En esta misma línea, se encuentran muchos países que están endeudados,
pero tienen la confianza de que es una moneda que inspira la creación de negocios nacionales e internacionales y que atrae a grandes inversionistas. Porque se sienten seguros por la estabilidad y confianza que les da el dólar. A pesar de la crisis económica que puede enfrentar cada país, la población se siente cómoda con el dólar porque ya no viven los horribles momentos del pasado. A pesar de la dura situación económica por la que atraviesan los argentinos, causada por la inflación, una gran mayoría de la población ven una luz al final del túnel, ya que actualmente Argentina se prepara para los próximos comicios presidenciales, que se llevarán a cabo el domingo 22 de octubre de 2023. Y cabe mencionar que uno de los 5 candidatos presidenciales le ha devuelto la esperanza a los argentinos con una de sus más controversiales propuestas de campaña. Este es el candidato Javier Milei, el cual indica que, de llegar a ser presidente de la República de Argentina, atacará a la inflación de raíz, por medio de la adopción del dólar estadounidense. Javier Gerardo Milei es economista de la Universidad de Belgrano, político y docente argentino, líder del espacio político La Libertad Avanza. Comúnmente, es definido por medios de comunicación internacionales como un político de extrema derecha. Es autor de varios libros de política y economía, y conductor de los programas radiales Demoliendo Mitos y Cátedra Libre. Desde sus inicios políticos, ha causado revuelo en el grupo opositor por sus fuertes comentarios hacia los partidos que han mantenido al país atado a la gran crisis económica, cuya inflación ha superado niveles nunca antes vistos. Una de sus frases es: "No vine a guiar corderos, vine a despertar leones". Ya que se define como de orientación libertaria, Milei apuesta por un país libre, en donde cada ciudadano sea libre de manejar su economía familiar, de crear negocios, y que Argentina vuelva a ser un país próspero, como lo fue en el pasado. Insiste en que el pueblo tiene la oportunidad de detener las 2 fuerzas políticas que han gobernado al país en las últimas 2 décadas. Milei plantea el Plan Motosierra, una propuesta que consiste en la reducción de ministerios presidenciales a tan solo 8. Hoy en día son 18. Esto con el fin de reducir el gasto público, pero no de forma drástica, aclaró. No podemos dejar de lado otra propuesta, calificada por muchos como radical: dinamitar el Banco Central, dado a que Argentina vive una situación crítica a causa de la alta inflación. En lo que va del mes de octubre, Argentina va camino de una inflación superior del 140%, tiene una tasa de pobreza del 40% y un desajuste monetario brutal, que se refleja en que el dólar no oficial, el más acercado a la realidad, cotiza casi al doble de lo que indica el artificial. Ante el absoluto desastre monetario, Javier Milei, igual que muchos economistas argentinos, proponen una dolarización. Sin embargo, en las últimas semanas se ha lanzado una campaña en varios medios, en la que se intenta desacreditar la idea de la dolarización en Argentina, acudiendo a argumentos que son, como mínimo, sorprendentes. La aparición de nuevas monedas. Siempre bajo la peligrosa idea de que el problema de Argentina es no perder la soberanía monetaria. Una soberanía monetaria, que hace años que ha perdido, porque nadie demanda el peso. La realidad es otra, porque se puede tener muchos pesos, pero cuando se va a pagar, se van todos, ya que su valor está por el piso. El peso es una moneda fallida, por mucho que se obsesionen unos y otros gobiernos por intentar mantener una moneda propia. El hecho inapelable es que desaparecen, como lo hicieron los australes, los patacones y un largo etcétera, porque no hay gobiernos dispuestos a reconocer que emite muchísima más moneda de la que se demanda internamente, y que sumado a eso, no tiene credibilidad ni demanda internacional. En Argentina hoy, hay más de 10 tipos de cambio del peso, y todos son artificiales. Solo se puede decir que el dólar blue es lo más parecido a un tipo de cambio real. Un país con 10 tipos de cambio, es un país con una moneda falsa. A esa masiva destrucción monetaria hay que añadirle que el Banco Central incluye una enorme bomba monetaria, con la deuda remunerada, que supera el 12% del PIB. Argentina tiene una aberración económica, los controles de capitales y el desastroso cepo cambiario, ahogan a los exportadores y eliminan el potencial económico. Con la obsesión de confiscar los pocos dólares que entran al país, el gobierno asfixia a los sectores exportadores y hunde la propia economía. Esto se traduce en que Argentina no tiene soberanía monetaria. Nadie quiere el peso. Ignorar que el peso es una moneda fallida, y que cualquier intento de mantenerlo es inútil, como hemos visto tantas veces en los últimos años, es empobrecer aún más a los argentinos, que sufren en su salario y en sus ahorros las ocurrencias populistas del gobierno.
Efectivamente, Javier Milei con su principal propuesta de dolarizar el país, despierta las pocas esperanzas del pueblo argentino, quienes han puesto su mirada en él. Es la razón por la que fue el candidato presidencial que logró mayor cantidad de votos electorales en las recientes primarias. Mientras se define quién tomará las riendas del país en diciembre, los argentinos ruegan poder llegar a fin de año sin repetir alguna de las grandes debacles que marcaron las últimas décadas, como lo fue la hiperinflación del 1989 y 1990 o el terrible estallido económico y social de 2001 y 2002, cuyo recuerdo aún duele hoy. Es por ello que la situación económica actual en Argentina es indudablemente desafiante y angustiante. El país se encuentra atrapado en una espiral de inflación descontrolada, con una moneda nacional, el peso, que se deprecia rápidamente. Los precios de los bienes y servicios están en constante aumento, lo que afecta gravemente la calidad de vida de la población. La pobreza se ha extendido, y la deuda pública alcanza niveles preocupantes. Luego de haber visto toda esta valiosa información, surgen algunas interrogantes. ¿Será la población capaz de escoger un presidente que les dé la libertad que tanto anhelan? ¿O por el contrario, elegirán al candidato del partido en turno, que no ha hecho nada durante su periodo de gobierno? ¿Están dispuestos los argentinos a vivir ese cambio que tanto han soñado? Hasta aquí hemos llegado. No olvides suscribirte a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activar la campanita, para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. Y recuerda, con la información compartida, podrás hacer tus propias conclusiones. Tú que vives el día a día, y que no le puedes ofrecer a tu familia lo que en realidad se merece porque tu salario no te alcanza, ¿crees que es momento de que se dolarice Argentina? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.